Muy bien, pues buenas noches a todos, bienvenidas o bienvenidos a esta clase de japonés. Mi nombre es Emi, yo tengo la página de Japonés con Emi en Facebook y en YouTube, y el día de hoy pues te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo para poder hacer esta clase gratis en vivo de oraciones. El día de hoy el objetivo es que tú aprendas cómo es la estructura básica de las oraciones y cómo puedes hacer oraciones tanto sencillas como más complicadas, es decir, como con más cositas, ¿no? Con muchos más elementos, y puedas así generar oraciones mucho más largas. Muy bien, entonces quiero empezar comentándote que cuál es mi visión de cómo es el japonés a la hora de hacer oraciones. Y esto es como los legos, ¿no? O sea, tú puedes utilizar poquitos legos para hacer figuras chiquitas, o puedes juntar muchos legos para hacer unas figuras cada vez más grandes. Y los dientes de estos legos son lo que conocemos como partículas. Es decir, en el español tenemos cositas que les llamamos preposiciones, conjunciones y ese tipo de palabras que nos ayudan a unir a otras palabras para generar ideas. Estas palabras en japonés se le llaman partículas. Y hay de diversos tipos, y el día de hoy no voy a explicar tal cual las partículas, sino simplemente que tengas esta idea de que las partículas son estos como dientecitos de los legos que nos ayudan a unir las piezas y que con esto generemos frases. Ahora, voy a empezar con mostrándote cómo son las oraciones en español y cómo son las oraciones en japonés, para que veas un poco como la diferencia y esto te quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, en el idioma español empezamos con el sujeto. Es decir, hay dos partes principales, el sujeto y el predicado. Y luego tenemos que en el predicado, normalmente al inicio del predicado, tenemos el verbo. Muy bien. Ahora, vámonos a la parte de japonés. Y en la parte del japonés, sí, efectivamente, empezamos con el sujeto o el tema de lo que vamos a hablar, ¿no? Que también se le conoce como tópico. Pero aquí es bien importante ver que el verbo o lo que funciona como verbo siempre, siempre va hasta el final. Así, siempre. Ahora, hay excepciones a este siempre porque así es el japonés. Es decir, a veces después del verbo pueden venir algunas palabras, pero que son más como o de cortesía, como por ejemplo, por favor, o ciertas como partículas de terminación para darle una cierta entonación a la oración, ¿no? Por ejemplo, las mujeres utilizamos mucho el ne, ¿no? Como el ya ne, mata ne, y ese ne a veces también puede estar después del verbo, pero no son como lo fundamental de la oración, no es lo que le da realmente el significado principal. Entonces, quitando ese tipo de excepciones, quiero que pienses, por favor, que siempre lo que va hasta el final de la oración es el verbo o lo que funciona como verbo, porque ahorita vamos a ver a continuación que en el idioma japonés hay cosas que funcionan como verbo, pero que no son verbo. Entonces, en medio, entre el sujeto y el verbo, ahora sí, ya viene toda la información que tú quieres poner dentro de esa oración, ¿no? Es decir, cuándo se hace algo, dónde se hace algo, junto con quién, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahorita vamos a ver los ejercicios y vamos a ver ejemplos. Pero esta es, en general, la estructura básica
tanto del español como del japonés, para que tengas una idea, una visualización general de cómo son las oraciones, ¿sale? Daniela San dice, ¿y los adverbios de tiempo? Los adverbios de tiempo, dependiendo de cómo quieres construir tu oración o dependiendo de qué es lo que quieras decir, puede ir en el cuadrito azul de otra información o en el cuadrito morado de tópico o tema o sujeto, pero justamente vamos a ver ejemplos para que veas todo esto, pero los adverbios de tiempo nunca van al final. Lo que va hasta el final siempre es el verbo o lo que funciona como verbo. Entonces, vámonos a esto. Y esto es súper importante. Tenemos aquí una oración muy sencilla que, a ver, y esta oración, ojo, es informal. El tono es informal, no es formal. Y tenemos watashi wa tako. Y esto, traducido al idioma español, no tiene absolutamente ningún sentido, porque esto en español se traduce de manera literal como yo soy pulpo, lo cual, pues si te vas a disfrazar de pulpo o algo así, medio tiene un poco de lógica. Sin embargo, en el idioma japonés, lo que sucede es que el contexto es importantísimo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en un restaurante y estás pidiendo, todos están pidiendo, ¿no? Y tú te preguntan, oye, ¿tú qué quieres comer? La respuesta es, watashi wa tako, ¿no? O sea, ¿tú qué quieres? Ah, tú, watashi wa, taco da yo ne. O sea, sí, como que pulpo está bien. Entonces, esto es súper importante porque no siempre, a veces el contexto es siempre súper claro. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un esfuerzo por entender cuál es el contexto de lo que estamos diciendo para saber si algo es correcto o no es correcto. Muy bien. Ahora, como les decía, no voy a hablar tal cual de partículas, excepto por la partícula wa, porque en este caso sí es muy importante. O sea, el wa se utiliza para varias cosas, pero uno de los usos principales de la partícula wa es que es un introductor de un tema nuevo. O sea, es decir, yo te tenía que haber explicado en el ejemplo anterior lo del restaurante que estábamos aquí y para entender lo que se está diciendo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás hablando de una cosa, pero ya terminaste de hablar de eso y ahora quieres hablar de otra cosa nueva, entonces vas a introducir ese nuevo tema o sujeto o tópico con la partícula wa. Ahora, nada más recuerda que esta letra solita, así en la tablita del hiragana, te dicen que esta letra es ha, pero, y sí, o sea, lo normal es que se lee ha, pero cuando se usa como partícula, se lee wa. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor son misteriosos y pues ni modo, ¿no? Hay muchas cosas del Nihongo que hay cosas muy raras y esta es una de ellas. Entonces, si tú estás hablando de una cosa, pero no, o sea, y vas a cambiar de tema, pero no introduces el nuevo tema con el wa, entonces pues la gente se va a sacar de onda y dice, bueno, pues a ver, no estábamos hablando de esto y por qué cambió luego a esta otra cosa muy rara, no estoy entendiendo. Pero cuando dices, inu wa ¿no? Porque estás hablando del perro, pero no, ahora quieres hablar del gato. Ah, entonces, terminaste de hablar del perro, neko wa, y entonces ya sabemos que vas a hablar del gato y entonces ya continúas con el gato. Muy, muy bien. Entonces, quiero que veas esto que a simple vista parece muy difícil, parece así como de, ¡oh, Dios mío santísimo, quiero ponerme a llorar! A ver, vámonos por partes. Primero, esta noticia la tomé de una página que es Iji, o sea, ¿cómo se llama? Es una página de noticias fáciles. Y aquí, de hecho, te pongo abajo el link. Es Iji, pero, o sea, se pronuncia
o sea, es ej.masi.net. Y en esta página, pero se dice Easy, ¿no? De Easy, y luego Magazine, una cosa así. Pero bueno, ahora, ¿por qué me gusta mucho esta página? Porque son noticias, pero redactadas de una manera lo más fácil posible. Y además también prácticamente todos los kanjis, o la mayoría de los kanjis, tienen esto que se llama furigana. Y el furigana es el hiragana escrito en chiquito arriba del kanji para que tú lo puedas leer. Entonces, y además están, si te fijas, algunos textitos están subrayados. Entonces tú le das clic a la palabra o kanji que está subrayado y te aparece abajito una pantallita, una ventanita en la que te dice cuál es el significado en inglés. Entonces, pues es una página que la verdad recomiendo mucho para aprender y practicar el Nihongo. Pero bueno, entonces, a ver, esto es una noticia. Esto no es, aunque está redactado de una manera lo más fácil posible, no es en realidad algo sencillo porque estamos hablando de noticias. Sin embargo, aunque es una noticia y estamos hablando de algo serio, quiero que te fijes en lo que está subrayado en rojo dentro del pantallazo de la página. Este mismo texto que está subrayado en rojo, te lo estoy pasando del lado derecho primero en romaji, luego en únicamente hiragana, katakana, y al final tal cual, ¿no? Hiragana, katakana, kanji. Y en esta primera oración, si te fijas, hay algunas cositas que podemos identificar. Y luego tenemos que la última parte es deshta, y te lo estoy poniendo en el mismo color verde porque todo lo que veas en verde ahorita en esta presentación es verbo o lo que funciona como verbo principal. Entonces, sabemos que el deshta es el verbo principal, o lo que funciona como verbo principal en esta oración. Y luego tenemos al principio Tokyo to, luego la partícula de, pero luego tenemos la partícula wa. Entonces, esto me hace pensar que Tokyo to es el sujeto de esta oración. Y entre Tokyo to dewa y hasta deshta, hay varias cositas, hay muchas palabritas que es todo el contenido de la oración, es toda esa otra información. Y luego, por ejemplo, tenemos 18 nichi made. Made es una partícula, ¿no? Y luego tenemos el no, que es otra partícula. Tenemos ishukan de, es decir, ishukan es una semana. Y luego de, que es la partícula para indicar que es dentro de ese rango de tiempo, ¿no? Luego, atarashi coronavirus ga utsutta. Y aquí, utsutta te lo estoy subrayando en verde porque es un verbo. Sí, sí es un verbo, pero acuérdate que esto forma parte de otra cosa, no es el verbo principal, porque aquí están hablando sobre el promedio de número de personas que se han contagiado de el nuevo coronavirus. Y ese promedio es de, fue de 326 en un solo día. Entonces, esto es para que veas que no importa qué nivel estés, sino que ahorita, el día de hoy, tú puedes identificar que hasta el primer wa es el sujeto y la última parte debe de ser el verbo o lo que funciona como verbo. Y eso ya lo puedes ver con cualquier oración, no me importa si es algo muy sencillo o muy difícil. Muy bien. Entonces, ¿qué es esa otra información? Toda la información es todo lo que tú le quieras meter y que vas a juntar con las partículas. Ahora, a diferencia del español, tú puedes revolver todos estos cuadritos y no hay tanto problema.
tú puedes decir primero un objeto directo y luego tiempo, pero también puedes decir primero tiempo y luego objeto directo. Realmente, en ese sentido, el japonés es muy flexible y por eso lo veo mucho como los Legos. O sea, puedes ponerle primero una ficha amarilla y luego la roja, pero si tú quieres, ¿no? Puedes hacerlo al revés y no hay ningún problema, ¿no? Al final del día queda bien la figura y no es tan estricto como el idioma español. Muy bien. Ahora, justamente puse esta imagen de como demonio o monstruo de 3 cabezas, porque lo que es el verbo o lo que funciona como verbo principal, ¿no? Son estas 3 posibles cosas y de todos modos la oración queda bien. Primero tenemos tal cual los verbos, eso creo que no hay tanto problema, ¿no? Si termina en verbo, creo que de hecho casi siempre termina en verbo, ¿no? Bueno, verbos o yodoshi, pero bueno, el caso es de que verbos está fácil. Y luego tenemos, del otro lado, tenemos los adjetivos, porque los adjetivos en japonés, a diferencia del español, se pueden conjugar como si fueran verbos y funcionar como una especie de verbo. O sea, al final del día esto es generar predicados y entonces los adjetivos funcionan como los verbos en los predicados. Pero luego en medio tenemos una palabra que gramaticalmente hablando es algo muy difícil, que es el yodoshi. De hecho, en ningún libro de texto normal para aprender japonés te hablan sobre los yodoshi, porque al final del día no es tan importante aprenderse que esto se llama yodoshi. Esto es nada más algo técnico, nada más para que tú veas que son 3 posibles cosas. Pero los yodoshi, déjame te los muestro, son vocablos que no son palabras por sí mismas. O sea, estas palabritas por sí solas no significan nada, no sirven, por así decirlo. Se tienen que unir a otras cosas para que tengan un significado y para poder hacer que las cosas que van antes funcionen como predicados. Y el más famoso de todas estas palabritas, de estos yodoshi, es el des, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo Mekishko-jin des, quiere decir que yo soy mexicana. Sin embargo, el verbo soy no existe tal cual en Mekishko-jin des, porque si yo digo únicamente Mekishko-jin, pues mexicano o mexicana, pues órale, ¿qué quiere decir? Pues quién sabe, que ella es, ¿no? Pues quién sabe si es o no es, pero bueno, pues órale, tú dile que sí, ¿no? Entonces, Mekishko-jin solito no significa nada, pero si dices Mekishko-jin des, ella quiere decir que ella es japonesa. Y entonces, así como el des, tenemos otras palabritas como reru, rareru, seru, saseru y otras más. Entonces, nada más acuérdate que todo esto es lo que va hasta el final de la oración. Muy bien, entonces veamos un ejemplo de una oración sencilla con estos yodoshi. Y esto en el idioma español es algo que no tiene absolutamente ningún sentido de ¿quién es un mapache? O sea, gramaticalmente es correcto, pero en el idioma español, o más bien en la ideología latina, esto no tiene ninguna lógica. Pero en el folclore japonés se cree, con estas creencias shintoístas animistas, que los mapaches tienen el poder de transformarse y pueden transformar no solamente a ellos mismos, sino también cosas. Entonces las hojas de los árboles a veces las convierten en billetes y con eso van a las tiendas y compran comida y pueden comer y son muy felices. Pero bueno, entonces, por eso es que en el idioma japonés, a veces, dependiendo el contexto,
podemos decir que Ken es un mapache y no hay ningún problema. Pero bueno, entonces, tenemos que vamos a hablar de Ken. Por lo tanto, tenemos la palabra Ken y luego la partícula wa para dar a entender que vamos a hablar de Ken. Y luego tenemos toda la información que va adentro, que es únicamente en este caso tanuki. Y vamos a terminar con el des, porque actualmente él es un mapache, ¿no? Si la situación ya pasó, entonces tendríamos que hablarlo en pasado. Pero bueno, hay el des, aunque no es un verbo como tal, se puede conjugar y hay conjugaciones de estos yodoshi para presente, pasado, potencial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí tienes alguna duda de cuál es la estructura general de las oraciones en Nihongo? Es decir, que primero va el tópico, ¿no? El tema o el sujeto, vamos a introducirlo con el wa, y al final va el verbo o lo que funciona como verbo, que ya sabes que son tres, es este como monstruo de tres cabezas y que en medio va toda la información. ¿Hasta aquí alguna duda? Ay, David, muchas gracias. Con peras y manzanas, no, no, con peras y manzanas no, porque son con mapaches y humanos. Ok, perfecto. Entonces estoy viendo que más o menos que vamos bien, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a ver ejemplos y vamos a ver, ¿cómo se llaman? Algunos pequeños ejercicios. ¿Eh? Entonces, tenemos a este personaje que es Kuma-san. Y como vamos a hablar nada más de Kuma-san, entonces este va a ser nuestro sujeto y vamos a empezar la oración con Kuma-san wa. Ahora, ¿con qué vamos a terminar? Vamos a terminar con el verbo comer. Y ahorita por la conjugación, que es más, sabemos que la oración va a quedar formal, no va a quedar en informal. Entonces, si únicamente decimos Kuma-san wa tabemasu, lo que estamos diciendo es que el señor Kuma come. ¿Qué come? ¿Quién sabe? ¿Dónde come? ¿Quién sabe? Ahorita no importa. Simplemente decimos que come. Pero escríbeme aquí en el chat, ¿cómo dirías que el señor Kuma come con su familia? Escríbeme en el chat, ¿cómo redactarías la oración que el señor Kuma come con su familia? Y acuérdate que cuando usamos las partículas, la partícula siempre va después de lo que afecta o modifica. De hecho, por eso pongo primero el cuadrito en azul y luego el chiquito rosa con la partícula que corresponde. Entonces, Sol-san dice, Kuma-san to kazoku to tabemasu. No, aquí chotomate, es que Sol-san, dices, Kuma-san to, ¿no? Cuando pones eso, Kuma-san to kazoku wa tabemasu, quieres decir que tú, Sol, te vas a comer junto con el señor Kuma a la familia, una cosa así, y lo cual no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, choto, ¿no? Entonces, luego Armando-san dice, Kuma-san wa, chotomate, ay, espérame, se me está yendo, chotomate. Armando-san, Kuma-san wa kazoku to tabemasu. So des, Armando-san, muy bien. Kuma-san to, no, chotomate, en mi-san, no sé cómo se pronuncia tu nombre, gomen. Kuma-san wa, aquí acuérdate que vamos a empezar con Kuma-san wa y luego kazoku to tabemasu. O sea, no es to kazoku, siempre es al revés. Primero es la palabra y luego la partícula.
Dan-san, Kuma-san wa kazoku to tabemasu. So desu. Kakusu de Luna-san wa tabemasu. Norma-san, gomen, no entiendo nada lo que me estás diciendo. Gomen, gomen. Ya fueron muchas personas que respondieron y ya todo se me movió. Gomen. Pero hasta el último tengo a Michelle-san. Kuma-san wa kazoku to tabemasu. So desu, ¿ne? Hai, perfecto, muy bien. Ok, entonces creo que esta es una oración bastante sencillita. Ahora, ¿cómo dices que el señor Kuma come con su familia en ese restaurante? Ahora, aquí son dos cosas dentro de la parte de otra información. Ya sabes que vamos a empezar con Kuma-san wa y vamos a terminar con tabemasu. Entonces, Gabriel-san dice, Kuma-san, Gabriel-san, falta el wa. Kuma-san wa kazoku to sono restaurant de tabemasu desu. Nada más aquí te falta el wa, ¿no? Bárbara-san, Kuma-san wa kazoku to sono restaurant de tabemasu desu, ¿ne? Efectivamente, pero aquí lo pusiste así tal cual, lo cual está bien. Pero pregunta, si yo digo, Kuma-san wa sono restaurant de kazoku to tabemasu. Pregunta, ¿correcto o incorrecto? Pónmelo aquí en el chat, ¿correcto o incorrecto? Sodes Armando-san, correcto, es muy correcto. Kuma-san wa kazoku to soko tabenasu. Tabenasu no existe, Oralia-san, ¿no? Soko tabemasu. ¿Come eso? No, come ahí. No sé, o sea, el chiste es de que choto no hay. Sodes, es muy correcto. Kuma-san wa kazoku to sono restaurante tabesaru. Sodes, ne, Dan-san. ¿Qué hay que escribir si es correcto o no? Sí, nada más correcto o incorrecto. Eran las únicas dos opciones. Efectivamente, podemos decir, Kuma-san wa sono restaurant de kazoku to tabemasu. So desu, ne, tadashi desu. So desu. Muy bien, Dan-san. Muy bien. Ahora, ¿cómo dirías que el señor Kuma siempre come comida italiana a la 1? ¿Cómo dices? El señor Kuma siempre come a la 1 comida italiana. Armando-san, Kuma-san, falta el wa, ¿no? Kuma-san wa Italia ryori o ichiji ni itsumo tabemasu. Nada más ahí faltaron las partículas, ¿no? Entonces, Valeria-san, chotto mate, Valeria-san, Kuma-san wa mainichi, ojo, Valeria-san, mainichi es todos los días, pero lo que dijimos es siempre, no mainichi. Mainichi es diario, pero itsumo es siempre. Ichi ni, falta el ichi-ji, porque ichi es 1, pero ¿1 qué? ¿No? O sea, ichi ni a 1, como que no hay mucha lógica. Entonces es ichi-ji ni Italia tuori, no es Italia ryori o tabemasu. Entonces, Armando-san, Kuma-san wa itsumo ichiji ni Italia ryori o tabemasu desu ne, Armando-san. Oralia-san, Kuma-san wa Italia ryori o ichiji ni tabemasu. Bueno, nada más ahí faltó el itsumo, ¿no? Pero ese itsumo puede ser después de Italia ryori o, ¿no? Puede ser después de ichiji ni, o sea, puede ser en diferentes lados. Helen-san, Kuma-san wa
ichiji ni, falta el ni, itsumo, itaria ryori o tabemasu. Falta ahí el itaria ryori y las partículas, ¿no? Gema-san, Kuma-san wa ichiji ni itsumo itaria ryori o tabemasu. So desu ne, Gema-san. Kuma-san wa itsumo itaria ryori o tabemasu. Sharenmi-san. Muy bien, ¿ne? Hai, perfecto. Hai, muy bien. Entonces, si se fijan, realmente no es, o sea, ya cuando te lo ponen así, Andrea Sancho Tomate dice, Sense, el ni solo se utiliza para las horas específicas. Andrea San, el ni tiene varios usos. Y por eso es que el día de hoy no me quiero meter en partículas, porque en idioma japonés hay varias partículas y algunas partículas tienen varios usos y dentro de esos usos algunas cosas se parecen y hay otras cosas que no se parecen en nada. Y por eso, para no meternos ahorita en el problema de las partículas, por eso es que se las estoy marcando ahorita. Sin embargo, hay algunas palabras que no llevan partícula, por ejemplo, los adverbios. Es decir, aquí los adverbios que los estoy marcando en amarillo, que son siempre y todos los domingos, no llevan partículas. ¿Por qué? Porque no las requieren, ¿no? Pero hay cosas que sí requieren partículas y para eso justamente las estoy poniendo y no meterme, porque el ni también se utiliza para indicar un punto específico en el tiempo, pero también se utiliza para indicar un lugar, se usa para indicar un punto específico, a veces en el tiempo, a veces en el espacio, y a veces también para personas. Y tiene varios usos. De hecho, es una de las partículas que más uso tiene y justo por eso también tengo un videíto en YouTube que explica el uso de la partícula ni para que sean menos problemas, ¿no? Bárbara, ¿no importa el orden de la oración antes del verbo? No importa, siempre y cuando el sujeto esté al principio y el verbo esté hasta el final. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio así muy rápido. ¿Cómo dices que el señor Kuma todos los domingos come comida italiana con su familia en ese restaurante? Y mientras lo escribes, David San, te respondo, sí, tengo un canal de YouTube que se llama, igual que Facebook, Japonés con Emi, así me encuentras, y también ahí voy subiendo cositas y materiales para aprender Nihongo, y ahí voy a subir la grabación de esta clase para las personas que necesiten repasar, revisar, algún pedazo no se escuchó bien, etcétera, etcétera, ¿no? Chotomate, José-san, es que ya empezaron a responder. Dan-san dice, Kuma-san wa mai, oye, aparte con kanji, muy bien, Dan-san. Kuma-san wa mai, nichiyoubi, mai nichiyoubi, Italia ryori o kazoku to ichiji ni tabemasu. Ok, hai, domo. Muy bien, ¿eh, Dan-san? Oralia-san, Kuma-san wa kazoku to tabe. Pero tabemasu, Oralia-san, va hasta el mero final, ¿no? O sea, en español decimos el verbo a la mitad, pero en Nihongo, acuérdate que tabemasu siempre hasta el final, siempre hasta el final, ¿no? Armando-san, Kuma-san wa mai nichiyoubi kazoku to sono restaurant de Italia ryori o tabemasu. Esta es en realidad la oración correcta, ¿no? Hai. Gema-san, Kuma-san wa kazoku to mai nichiyoubi sono restaurant de Italia ryori o tabemasu. So desu ne. Anaí-san, Kuma-san wa mai nichiyoubi no es zono, es sono, ¿no? Pero bueno, no importa. Sono restaurant de Italia ryori o tabemasu. Son, Hai. Nadia-san, sono restaurant de
Kuma-san wa, bueno, puede ser, ¿no? Son un restaurante, pero ahí, Nadia-san, lo que estás más bien enfatizando es ese restaurante, en ese restaurante, ¿no? Más que decir las actividades de Kuma-san. Entonces, son un restaurante, Kuma-san wa, mai nichiyoubi Italia, ryori o kazoku, kazoku to tabemasu. Son, ¿eh? Muy bien. Gomene, no puedo leerlos todos porque son muchas personas y son muchos textos y te pido una disculpa si no leo tu oración. Trato de hacerlo, pero si no, no terminamos nunca. Ok, entonces, esto es en el caso de una oración que termina tal cual con un verbo que es la parte más fácil. Pero ahora vámonos a otro ejemplo, ¿eh? Y aquí tenemos un yodoshi. Y el yodoshi es el super ultra mega clásico des. Y cuando algo termina con des, esto quiere decir que la oración es formal. Y entonces tenemos a este personaje que es el cliché del cliché de la señora de Osaka. Porque muchas señoras de Osaka son así. Digo, pienso en mi tía y pienso en mí misma y no estoy muy segura. Según yo, no tanto, pero la verdad es que tristemente para ciertas cosas creo que sí. Entonces tenemos Oba-chan. Y Oba-chan puede ser tía, pero también es señora, así tal cual, ¿no? Y entonces vamos a hablar de esta señora, ¿no? Y sí, la verdad, muchas señoras de Osaka, ¿no? Son así tal cual, que usan mucho animal print y son muy escandalosas y son muy chistosas y ese tipo de clichés que la gente dice, pero bueno, en fin. Entonces, aquí vamos a hablar de las características de una persona. Entonces, si tú nada más dices, Oba-chan wa des, no significa absolutamente nada. No, esto no tiene nada de lógica. Pero puedes decir, Oba-chan wa ganko des, para decir que la señora es necia. Pero también puedes decir, Oba-chan wa totemo omoshiroi des, para decir que es muy chistosa. Pero aquí no, te estoy poniendo las partículas como separadas porque hay algunas cosas que son de pero o son de además. Por ejemplo, necio es un adjetivo que normalmente consideramos como algo negativo, ¿no? Como algo no muy bueno, pero chistoso generalmente sí lo es, o sea, sí es algo positivo, bueno, según yo, ¿no? Entonces, ¿cómo dices que la señora es necia, pero es muy chistosa? A ver, escríbeme en el chat, ¿cómo dirías que la señora es necia, pero muy chistosa? Armando-san, Oba-chan, falta el N, ¿no? Oba-chan wa ganko kedo totemo omoshiroi desu. Muy bien, so desu. Vanessa-san, Oba-chan wa ganko kedo totemo omoshiroi desu. Armando-san, Oba-chan wa ganko desu kedo totemo omoshiroi desu. Ese es otro tipo de, otra forma de redactar que también es correcta, ¿eh? Oba-chan wa ganko desu. Ah, chotomate. Ay, chotomate. Ay, se me perdió, pero era un buen ejemplo. Chotomate. Nadia-san. Nadia-san pone. Oba-chan wa ganko desu. Demo, totemo omoshiroi desu. Esta forma de redactar es muy como de niño chiquito, ¿no? De la señora es necia, pero es muy chistosa. Es como de niño chiquito, lo cual no es que esté mal,
pero queremos aquí sonar un poco más natural, un poco más fluido. Entonces, por eso no decimos Oba-chan wa ganko desu. Demo, totemo omoshiroi desu. Sino esto de Oba-chan wa ganko, kedo, totemo omoshiroi desu. Para que suene más largo, más natural, más como fluido a la hora de hablar. Entonces, Gema-san, Oba-chan wa ganko kedo totemo omoshiroi desu, ¿ne? Muy bien. ¿Cómo dices que la señora es una persona que gusta del animal print? Porque sí, muchas usan mucho animal print, particularmente animal print felino, como leopardo, tigre y eso, ¿no? Que gusta del animal print y que es originaria de Osaka. ¿Cómo dices? La señora es alguien, ¿no? Es una persona que gusta del animal print y que es originaria de Osaka. Chotomate, estoy viendo que no les puse partícula para este ejemplo. Y en este caso, como son dos cosas y aquí lo tenemos que unir con una partícula, porque, chotomate, espérame, porque si nada más lo escribes así, a ver, Oba-chan wa animal gara ga suki na hito, ¿no? Y luego, Osaka shushin desu. Esto no tiene como mucha lógica en el sentido de que hace falta algo, ¿no? Entonces, si vamos a decir nada más únicamente estas dos cuadritos de información, tendríamos que decir, Oba-chan wa animal gara ga suki na hito de Osaka shushin desu. Es decir, aquí falta la partícula de, que el de también se utiliza para muchas cosas, entre otras, para decir justamente además de que es una persona que le gusta el animal print, es originaria de Osaka, gomen, gomen. Entonces, ¿cómo dices que la señora que es muy chistosa, chotomate, ¿cómo dices que la señora es muy chistosa y que además gusta del animal print? Creo que esto ya está mucho más fácil para cualquier nivel. Gomen, gomen. Sí, es que creo que este pedacito me faltó. Entonces, ¿cómo dices? Ahora sí ya. La señora es muy chistosa y además gusta del animal print. Ahora sí, creo que esto ya está mucho más fácil. Ay, ya empezaron a escribir. Y no sé por qué no se corrió no me corrió el área de chat, gomen, gomen. Entonces, perdón, voy a leer desde los últimos. Michelle, Oba-chan wa animal gara ga suki na hito, kedo Osaka shushin, ahí nada más faltaría el kedo, ¿no? Osaka shushin desu. Ahora, no, yo no utilizaría en este caso el kedo, sino más bien el shi, porque es gusta del animal print y además es de Osaka, ¿no? Britney, Oba-chan wa, falta el wa, ¿no? Oba-chan wa totemo omoshiroi shi, animal gara ga suki na hito desu, ¿ne? はい。サンディさん、おばちゃんはとても面白いし、そう、アニマル柄が好きな人です。muy bien, サンディさん。ダンさん、おばちゃんはとても面白いで、
アニマル柄が好きな人です。そうですね。イサベラさん、おばちゃんの、falta el wa。おばちゃんはとても面白いし、アニマル柄が好きな人です。そうです。ヘマさん、おばちゃんはとても面白いし、アニマル柄が好きな人です。Ahí nada más faltó el K. そうですね。アナイーさん、イバンさん、ちょっと待って、イバンさん、おばちゃんはめちゃくちゃ面白いし、espero que estés hablando del personaje y no de Sensei, ¿eh? Pero Sensei ya también es Oba-chan, entonces ya no sé. Omoshiroi shi animaru gara ga suki na hito desu. ¿Ne? Y finalmente, Anaí-san, Oba-chan wa totemo omoshiroi shi animaru gara ga suki na hito desu. Muy bien. Entonces, si se fijan, realmente ya con eso, Sensei wa omoshiroi desu, ¿ne? En este caso, quiero pensar que es omoshiroi de interesante, ¿no? Y no omoshiroi chistoso, aunque no sé qué es mejor o qué es peor. Entonces, si te fijas, realmente ya cuando conoces cómo es la estructura básica, el poder generar oraciones cada vez más largas realmente no es tan complicado. Creo que realmente lo complicado es más bien saber qué partícula va con qué expresión. Y obviamente para eso, bueno, pues hay muchos materiales, tanto gratis como de paga, y videos y cosas, ¿no? Pero bueno, muy bien. Ahora, vámonos a cuando tenemos un adjetivo hasta el final. Y entonces, aquí vamos a hablar de equiben. Equiben es el box lunch que se vende en las estaciones. Y tenemos el adjetivo rico, pero no rico en presente, sino en pasado, sobre todo para que veas más fácilmente que los adjetivos se conjugan como si fueran verbos, que en español es una cosa rarísima, pero esto ocurre en Nihongo. Entonces, si tú dices, ekiben wa oishikatta, quieres decir que el ekiben estuvo rico. Eso es lo único que significa así solito. Pero en el caso de adjetivos, justamente como vas a calificar algo, el sujeto, aquí en este caso, puede hacerse mucho más largo para meterle más información al sujeto. Entonces, cuando este sujeto lo necesitas hacer más complicado, de más cositas, generalmente todas las cosas que tú necesitas hablar del sujeto van antes de ese sujeto tal cual. Es decir, por ejemplo, tenemos equiben, ¿no? Tal cual. Pero quieres decir que el equiben lo compraste en la estación Shin Osaka. Entonces, en este caso, vas a decir Shin Osaka de katta ekiben wa oishikatta. Ahora, después de el wa, puedes meterle también alguna otra información como estuvo caro, estuvo barato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es más fácil que, más bien en estos casos, el sujeto sea lo que en este caso tenga como más información. Entonces, vamos a ver, o sea, quiero que me escribas, por favor, Iván-san, Gomen, perdón, hice una prueba, una pausa, Gomen. No, Iván-san, Gomen, no sé de qué estás hablando, pero no sé, Gomen. Muy bien, entonces, ¿cómo dirías que el equiven que compraste ayer en la estación Shin Osaka estuvo muy rico? Otra vez. ¿Cómo dices en Nihongo que el equiven
que compraste el día de ayer en la estación Shin Osaka estuvo rico. Y mientras yo voy a tomar ocha. Kino, ¿no? Ah, no. Chotomate, Britney, gomen, gomen. Aquí la partícula no la estoy poniendo dentro del cuadrito amarillo porque a veces usamos el no y a veces no en expresiones de tiempo. Pero en este caso, por eso está como separado. Entonces sería, gomen, quitando el no, es kino shin Osaka de katta ekiben wa oishikatta. Armando-san, Shin Osaka Eki de katta ekiben wa oishikatta. Pero, ¿dónde está el ayer? Falta el kino, ¿no? Nadia-san, kino, quitamos el no. Kino ekiben watashi wa katta totemo oishikatta. Pero acuérdate, Nadia, que como estás hablando de ti, no decimos nunca watashi wa. Y aparte, en este caso no decimos como watashi porque es obvio que tú compraste, ¿no? Y que en realidad vas a hablar del ekiben, no de ti. Chotomate, Gema-san, shi Osaka, falta el shin Osaka eki de kino katta, no, el no hay que quitarlo. Kino katta ekiben wa oishikatta. Britney-san, kino shin Osaka eki de katta ekiben, ¿no? Ahí sería al revés. De ekiben katta wa oishikatta, chotomate, suena como raro. Sandy-san, kino shin, falta el N, shin Osaka de katta ekiben wa oishikatta. Javier-san, ki-o, sería kino, shino Osaka, es Osaka, y además es Osaka, no es Osaka, es Osaka, eki de katta ekiben wa totemo oishikatta. Bueno, qué buena onda que estuvo totemo, pero no, en realidad el totemo ahorita no lo metimos, ¿no? Anai-san, ekiben wa kino, o sea, el ekiben compró, ¿no? O sea, el ekiben fue el que compró. Ah, caray, ¿cómo es eso? Yo quiero ver un ekiben que compre, y que además estuvo rico. Chotogen, Dan-san, kino shin Osaka eki de katta ekiben wa oishikatta des. Bueno, aquí, Dan-san, tú le estás agregando el des y lo estás haciendo más formal, lo cual está bien, ¿no? Aquí no le estoy poniendo el des, lo estoy manteniendo en informal también para que vean oraciones en formal y oraciones en informal, ¿no? Michelle-san, kino shin Osaka eki de katta ekiben wa totemo oishikatta. Muy bien, o sea, muy bien. Creo que les dije totemo o sin totemo, ya la verdad me hice bolas. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos ahora a redactar la oración. El ekiben, tomate, es que primero lo estoy redactando en mi cabeza. Entonces, el ekiben, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es el ekiben que compré con mi novio. Ese es el sujeto, el ekiben que compré con mi novio. ¿Y cómo estuvo ese ekiben? Estuvo caro, pero estuvo rico. Nuevamente, el ekiben que compré con el novio estuvo caro, pero estuvo rico.
Entonces, ¿cómo decimos esto en Nihongo? Este es un poco complicado porque tenemos Shin Osaka X de Katta, ¿no? Y entonces aquí hay que cambiarle un poquito. Entonces, chotomate, danzan. Kare to katta ekiben wa, muy bien, danzan, muy bien. Kare to katta ekiben wa, takakatta kedo, chotomate, takakatta kedo, ay, ya se me fue. Danzan, ¿dónde está? Takakatta quedó. Oishikatta. Sodes, muy bien. Oralia-san, katta wa ekiben kareto. No, aquí es kareto, katta, ekiben wa. Takakatta kedo oishikatta. Vanessa-san, kareto, katta ekiben wa takakatta kedo oishikatta. Jennifer-san, katta ekiben wa kareto. No, primero ponemos kareto, katta ekiben wa. Takakatta kedo oishikatta. Muy bien, Ángel-san, ekiben wa kareto katta. Bueno, hasta aquí es Ángel-san. Hasta aquí, ekiben wa kareto katta. Takakatta kedo oishikata. Aquí dices, compré un equiben con él. Caro, pero estuvo rico, ¿no? Es decir, se entiende la idea, pero no es fluido. Y aquí de lo que se trata es que aprendan a hacer las oraciones lo más fluido posible y que suenen correcto, natural, ¿no? Etcétera, etcétera. Sandy-san, kare to katta ekiben wa takakatta kedo, totemo oishikatta. Bueno, ya le agregaste el totemo, pero está bien, ¿no? Gema-san, kare to katta ekiben wa takakatta kedo oishikatta. So desu ne. Javier-san, kare to Shin Osaka Eki de. Ay, ¿por qué sale Shin Osaka? Según yo, no era con Shin Osaka, nada más es kareto, ¿no? O sea, Gabriel-san, kareto katta ekiben wa takakatta kedo oishikatta. So des. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿te queda claro cómo es la redacción de oraciones? Porque, a ver, ya vimos oraciones que terminan en verbo, en yodoshi y en adjetivos. No son oraciones muy complicadas, pero ya viste cómo meterle algo más de información para hacer oraciones un poquito más largas. Pero, ¿tienes alguna duda de cómo se generan estas oraciones un poco más largas? No me preguntes así de partículas, porque, a ver, cada partícula es como una clase completa. Entonces, así de, ¿cómo se usa no? ¿Cómo se usa to? ¿Cómo se usa de? ¿No? Entonces, ahorita se me va a complicar un poco en términos de tiempo contestarte, pero para eso he estado sacando ya sea o videos o clase o materiales en Facebook, es decir, formato JPG, para que puedas ir aprendiendo el uso de las partículas, ¿no? Armando San, muchas gracias, aunque es muy diferente la estructura. ¿No? Ay, muchas gracias, Armando San. Hay que practicar, sí, hay que practicar mucho. O sea, digo, creo que la estructura no es difícil como tal, pero sí, hay que practicar y practicar y practicar. Hay que practicar mucho. Y para eso, bueno, les pongo como ejemplitos y también vocabulario y listas de vocabulario y esas cosas, sobre todo, principalmente listas de vocabulario están en Facebook, aunque algunas cositas de explicación tal cual están en YouTube, ¿no? A ver,
Gabriel San dice, Sensei, usando el ejemplo de Kuma-san y tomando la pregunta de Bárbara de hace un rato atrás acerca del orden, podría escribir, Kuma-san wa mai nichiyoubi kazoku to itaria ryori o tabemasu. Hasta aquí, esto es correcto. A ver, Kuma-san wa itaria ryori o mai nichiyoubi kazoku to tabemasu. ¿Estaría bien? Sí, es correcto. O sea, puedes cambiar el orden y no hay ningún problema, ¿no? En español no podemos cambiar mucho la estructura porque suena como raro, pero en Nihongo no suena raro, está bien. Eres muy buena, Nadia-san, eres bastante versátil. Yo tengo 15 años de no abrir un libro en japonés y recordé muchas cosas. Ay, qué bueno. Pues espero que hayas recordado muchas cositas y que hayas aprendido algunas cositas nuevas. Espero, Espero. Javier-san. Ay, muchas gracias, Javier-san. Muy bien. Entonces, pues, si no tienes ninguna otra duda, pues espero que esta clase te haya gustado, que te haya servido, que hayas aprendido cosas nuevas, que hayas repasado si ya has estudiado este tipo de cosas. Sí, a ver, Bárbara San, si quieres, ahorita me regreso con el ejemplo de Kuma-san para que veamos ejemplos de Kuma-san, ¿no? Entonces, pero bueno, las personas que tengan dudas se pueden quedar aquí, no hay ningún problema. Si no tienes dudas, pues no me queda más que agradecerte el que hayas estado en esta clase, que hayas aprendido. Ya sabes que vas a recibir el mail con el PDF y con la grabación más adelante. Y en serio, Honmani, arigatou gozaimashita por acompañarme y por compartir tu tiempo conmigo esta noche. Te mando un gran saludo hasta donde quiera que estés. Y pues si estás viendo este video en YouTube, por favor, no se te olvide darle like al video, compartirlo, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y matane.